Tengan todos muy buenas tardes, muy buenas noches y buenos días en cualquier parte del mundo donde nos encontremos. Hoy en esta hora vamos a hacer un video muy especial de hablar de la religión versus política. Agradezco a todos los que comentan y a todos los que son partícipes de mis videos. En esta ocasión vamos a hablar un tema muy delicado sobre las raíces de la política y sobre las leyes de la política. Y muchos nos queremos sentir a ser ajenos cuando hablamos de política y religión, cultura, razas y cuántas cosas hay en esta tierra, tribus, cosas así. Para poder hablar de política tenemos que entender claramente que tenemos que envolver las culturas, de dónde venimos, cuáles son nuestras proveniencias, o proveniencias, como se diga la palabra. He visto algunos comentarios donde dicen que no hablar de política y religión no es su camino, no es de ellos. Pero quiero decirte, amigo, tú que me estás viendo, que juntos vamos a aprender y que juntos vamos a llegar hasta la cima de la sabiduría, la máxima sabiduría. Vamos a aprender qué es política, qué es religión y qué es cultura y qué son tribus y cuántas cosas más que hay en este mundo. Hoy vamos a hablar del tema porque he visto uno de los comentarios donde se me dice que cuando yo hable de política, que no hable de religión, que mucho menos hable de cultura. Pero entonces, ¿de qué vamos a hablar? Si no hablamos de culturas, no hablamos de razas, tribus, lenguas, naciones y leyes. Para podernos remontar y hablar de las historias y de las políticas antiguas, ¿quiénes han estado envueltos en las políticas? Nos vamos a transportar a la historia, ya que hoy en día no se vive política, no se vive religión, no se vive culturas, estamos envueltos en una nube de engaños, chantaje, mentiras y calumnias. Nadie está viviendo de política, especialmente El Salvador. En mi país, El Salvador, no está viviendo políticas, no hay políticos. Solamente hay un grupo de personas rabiosas que se pelean entre ellos mismos, discuten y que no se ponen de acuerdo. Ni ellos mismos saben qué es política. Hoy vamos a hablar para que aprendamos juntos. Transportémonos a la historia. En la historia tenemos que ir ya sea al Talmud, la Torá, el Corán, el libro de los testigos de Jehová, los mormones, cualquier libro que sea, lo encontrarás ahí. Si buscas en el Corán, o la Torá, o en cualquier libro de historia, encontrarás ahí que en algunos libros los llaman profetas, en otros libros los llaman rabinos, en otros libros los llaman maestros, en otros libros les llaman reyes, y en otros libros gobernantes. Pero en esta ocasión vamos a hablar de los reyes del pasado. En los reyes del pasado, en la historia, todos han vivido la política. Una verdadera política, limpia. Y lo que la gente deja pasar por alto hoy en día es que el que vamos a elegir como candidato a la política, a un obispo, a un pastor, incluso a un sacerdote, se nos olvida lo siguiente. Y estos son detalles minuciosos que las personas dejan pasar por alto, que no entendemos, no lo vemos o estamos simplemente sumisos a lo que otro nos diga. Para poder entender el tema, tenemos que transportarnos hacia, en cualquier libro te puedes ir para que encuentres política. Comenzando desde el rey Saúl, en la Torá. En el Corán,
lo tienen como profeta. Todos los profetas de la Torá, el Corán los tiene como profeta. Incluso a los reyes, incluso al mismo Jesús, tienen como profeta. No me quiero meter en religiones, ¿verdad? Solamente voy a utilizarlos como ejemplo. No tengo nada que ver con religiones en contra de nadie. Pero sí les voy a comentar sobre un hombre llamado Saúl. Este fue el primer rey que nos identifica la Torá en Israel. Ya voy a hablar de Israel, de hecho, porque es la nación más grande, la nación más extensa que ha vivido a través de la historia. Más de 10.000 años. Son años. Y si lo comparamos con la tribu del continente del occidente, que somos nosotros, que llevamos un poco menos más de 3.300 años, comparados con Israel, que lleva más de 10.000 años, nosotros somos jóvenes, novatos, que no tenemos experiencia para hablar de política ni de religión. Por eso tengo que irme a las tribus más antiguas del mundo, en la era humana. En la era humana nos encontramos con el rey David y el rey Saúl. Estos hombres jugaron un gran, ¿cómo vamos a decir? Una gran posición en política. Y la Torá nos dice que el rey David caminó conforme al corazón de Jehová. Yahweh, Adonai, El Shaddai, Elohim, como le queramos llamar en las eras que hemos vivido. Nos vamos a ir al rey David. El rey David caminó conforme al corazón de Jehová. Pero también le falló a Dios, como todos. Pero estuvo envuelto en la política. Para poder llegar a ser un rey, primero recibió el llamado divino del eterno Dios. Y eso es lo que nosotros no prestamos atención hoy en día. Elegimos a cualquier garabato, a cualquier gato, a cualquier chango como candidato a la presidencia. Incluso lo sentamos en el trono donde perfectamente sabemos que representará a un país entero. En esta ocasión, al rey Saúl lo eligió el pueblo y no lo eligió Dios. Y lo llevó a la destrucción, a ese pueblo de Israel, el antiguo Israel. Y estaban envueltos en la política. El pueblo lo eligió. ¿Y qué sucedió? ¿Por qué el rey Saúl lo llevó a la destrucción, lo llevó a la pobreza, dividiendo así pueblos, llevando a un margen de pobreza en la antigüedad, a un pueblo afligido, a un pueblo que añoraba a un rey? El problema no fue que eligieran como rey al rey Saúl. El problema fue que no buscaron a Dios primero para convertirlo en rey. Ojalá que nos vayamos entendiendo. El pueblo eligió mal. Al pueblo le fue mal. El pueblo pereció por falta de conocimiento. Y justamente eso le está sucediendo a mi país, El Salvador. Por falta de conocimiento, el pueblo salvadoreño está pereciendo, está feneciendo, está sucumbiendo, está cayendo. Y no hay nadie que lo pueda ayudar. Así le sucedió al rey Saúl. Pero Dios en su gran misericordia escogió a otro, que no tenía ni cuerpo, ni tamaño, ni estatura, un cuidador de ovejas. Y lo escogió el rey de Israel. Dios lo escogió, tuvo que escogerlo Dios, porque la gente siempre ha vivido ciega por el fanatismo, por el engaño, porque creen que porque un hombre es fuerte, alto, gatudo, fortachón, creen que ahí está la sabiduría. Y la sabiduría a veces está a millas de distancia. No es que yo tenga nada en contra de los changos de allí del Salvador, corruptos, inservibles, buenos para nada, descartables, aerotransportados, los políticos del Salvador. Hablo del Salvador porque soy salvadoreño y me identifico como salvadoreño
Por eso, para ellos es esta pedrada, y para los que no quieren entender que la política tiene que llevar envuelta cultura, raza, religión y tribus y pueblos de todo el mundo. ¿Qué sucedió cuando pasó todo esto? Nos vamos a transportar a la historia del gran maestro, del gran rabino Samuel, el primer profeta de Dios en tierra de Israel. Muchos no les gusta Israel, pero tenemos que hacerlo porque son la tribu más antigua en la era humana. Este profeta Samuel se mira envuelto en la política sana, pura y digna de llamar política, no la porquería que estamos viviendo en nuestra tierra, El Salvador. Estos hombres que eran profetas, rabinos de Dios, eran los que dirigían, eran los que hacían los edictos de leyes para los reyes, para que estos hombres pudieran gobernar bien a un pueblo. El profeta o maestro tenía que estar lleno de una palabra que le llaman emuná, la fe auténtica, la fe pura, diáfana, la fe ágape. Y tenía que estar firmemente fiel con Dios y bien con Dios para poder ser un edictador de leyes del rey. Y muchas veces se miraron encerrados por las artimañas de algunos que no estaban de acuerdo que llegaran incluso a ser gobernantes del rey. Me explico, los maestros, los rabinos. Y hoy en día no queremos entender esa verdad. Hoy en día no queremos revolver política con religión cuando sabemos bien que la única forma de hacer política es estar centrados en una religión diáfana, pura, sincera y al 100% entregada al eterno Dios. Para que una cultura se pueda mover en un futuro, en un horizonte, es necesario estar bien con Dios. Pero en El Salvador, nadie está viviendo política. Allí en El Salvador son mujeres tomateras, venden aguacates, venden repollos, pero ellos no saben política. Lo único que saben es robar y destruir y matar. Y por eso es que algunos de los comentarios que dejan ahí mis comentarios, es la única política que conocen. Basura, barata, que no tiene ni la primera palabra política en El Salvador. Nos vamos a pasar en la Torá al libro de Daniel. Daniel vivió una época muy difícil en el imperio que en ese tiempo existió de Nabucodonosor, en el imperio babilónico. La historia nos relata que era un joven cuando entró a la política y ya era llamado por Dios. Un hombre gran traductor e intérprete de lenguas extrañas que solamente Dios las podía dar a quienes él quería dar. Hubo una ocasión que el hijo del rey falló. Inmediatamente vio un letrero que decía Menete Kelperki. Nadie pudo entender. Y eran políticos los que estaban ahí cenando. Eran políticos los que estaban ahí tragiversando cosas que no tenían que ser consagradas a Dios. Las copas. Era el hijo del rey. En el imperio babilónico se dieron muchas cosas irregulares que Dios tuvo que intervenir. Ojalá que tengas tiempo para ir a la historia y encuentres el libro de Daniel, donde Dios tuvo que intervenir y llevar a su maestro, a su profeta, a interpretar esa palabra y decir,
fuiste pesado y fuiste hallado falto y esta noche vas a morir. Si ahora hubieran de esos hombres en El Salvador que buscaran así a Dios entre medio de la adversidad, la política fuera firme. Ahora solamente hay un pelón nada más que yo lo estoy observando y que todos estamos viendo. Un solo pastor, Toby. Felicidades, pastor. Como usted deberían de haber muchos en El Salvador. Hasta hoy no he visto una sola congregación en El Salvador que intercedan por el pueblo salvadoreño como lo hicieron los antepasados que se envolvieron en la política. Daniel, Samuel, la reina Esther. ¿Cuántos no hay ahí? Usted lo puede buscar en el antiguo, en la Torah lo vamos a decir, en la Biblia. ¿Cuántos no hubieron allí que se pararon al frente? En el libro de Esther, si nos vamos al libro de Esther, encontramos ahí a Mardoqueo, que sufre, pero que se mete a la política y que luchan para que el rey no dicte una ley de sentencia de exterminación del pueblo de Israel. Estábamos envueltos en política, amigos. Estos hombres hicieron cuánta cosa no hicieron para detener un edicto del rey, para que se detuviera una ejecución y la exterminación de un pueblo que estaba a punto de desaparecer. Es acá donde yo no entiendo, no comprendo por qué los hermanos salvadoreños no quieren entender que para hablar de política tenemos que hablar de religión, de cultura, de raza, de pueblo y de tribus. Una política sin todos estos químicos dentro no lo es política. En El Salvador nadie está viviendo política. Uno se tira con el otro y el otro con el otro, pero no hay nadie que diga, hey, detengan este caminar. 300 años después de Cristo, la iglesia primitiva que sufrió, que murieron muchos, llegó a tener una gran jerarquía 300 años después de Cristo, que los políticos dependían de la iglesia primitiva. Ahora en día hacen todo lo que sea para ocultar y engañar y desaparecer la verdad de Dios. Sé que no te va a gustar mi video, pero tenemos que ir a fondo para que nos vayamos entendiendo mejor. La política sin religión no es política. La política sin cultura tampoco. La cultura sin religión tampoco. Muchos dicen, no, hay que hablar de religión y política. No voy con eso. Simplemente porque tratan de ocultar la verdad de Dios. Yo lo tengo que hacer. No me importa. Pero a través de la historia, rabinos, maestros, han estado envueltos en la política. Todos, no uno, todos. Y si no, que me lo diga cualquier erudito, cualquier estudiado, cualquier estudioso de historia, de teología, doctores de Biblia. Los invito a que me comenten en mi canal si estoy equivocado. En El Salvador no se rige política en ningún momento, porque lo que estamos haciendo es asesinando a los jóvenes, pudiéndolos restaurar, pudiéndolos salvar. Lo que están haciendo en El Salvador es mal. Incluso el mismo presidente ha regalado El Salvador. Muchos no lo creen, pero esa es la verdad. No existen políticos en El Salvador. No hay ni uno partido por la mitad. A principio yo creí que Nayib Bukele iba a ofrecer mejor futuro, mejor horizonte para mi país, El Salvador, pero se me está quedando atrás. Pero el voto lo tiene, porque es el único que puede representar a El Salvador a nivel internacional, nacional e interno. Hermano salvadoreño, despierta ya. No podemos hablar de política sin cultura, sin raza y sin religión. Es como tomarnos un café sin azúcar. Es como tomarnos un café sin leche. No sirve. Te invito a que compartas si estás de acuerdo conmigo. Si no, no lo hagas.
Pero te invito a que busques en la historia que muchos de los rabinos han estado envueltos en política. Ahora en día yo no he visto pastores de ninguna índole protestando en El Salvador, diciendo que no están de acuerdo con dichos tratados con países que no deben de entrar a El Salvador. Muchos están engañados creyendo que una de las potencias les va a llegar a solucionar los problemas. Nadie puede solucionar los problemas. Debe de levantarse un hombre que busque a Dios. Los invito a que lean el Salmo 14, si no me equivoco, donde dice, y vio Dios desde los cielos si había un hombre que lo buscara. En aquel tiempo, antes de enviar el gran diluvio, vio Dios desde los cielos y encontró a nuestro ancestro Noé, el único justo. ¿Habrá alguno en El Salvador que se atreva a ir a protestar al órgano, como le quieran llamar, a los políticos corruptos de El Salvador y decirles que están en desacuerdo, que no quieren que les vendan gratis El Salvador? Muchos están engañados creyendo que les van a solucionar los problemas. Ningún ser humano les va a solucionar los problemas si no buscan a Dios primero. Amigos, los invito. Pastores, líderes religiosos, ustedes saben bien que para poder llegar a ser un obispo o un pastor, el candidato debe de ser marido de una sola mujer, de tener hijos intachables, irrevocables. Dirijan al pueblo de El Salvador a que voten por el hombre que es marido de una sola mujer. Los invito a que dirijan ese pueblo de Dios allí en El Salvador, a que voten por ese hombre que los va a ayudar. Todos son libres de votar por el que quieran, pero ustedes saben que para ser un líder debe de ser un hombre con agallas, un hombre de valor, un hombre de carácter, un hombre que si cometió él un error, que lo acepte que él lo cometió, que no anden buscando a otros por culpable, sino que levante su mano y diga, yo soy el culpable. Si no estoy haciendo bien mi trabajo, exonérenme de esta posición. Pero en El Salvador no. En El Salvador lo que hacen es celebrar y wow, qué bien lo que hizo. Muchos andan engañados celebrando que China ha llegado. Es el peor error de la humanidad que ha cometido el gobierno de El Salvador. Está llevando a sucumbir a El Salvador como un barco en alta mar al hundimiento. Los voy a dejar así con este corto video porque es muy grande y tengo muchas cosas más que hablar, pero los dejo con este pensamiento. Los rabinos, los líderes del ayer, estuvieron envueltos en política y buscaban a Dios. Ahora en día solamente conocemos un pastor que se le llaman Toby, a quien yo felicito, que anda allí arañándose, pero allí anda. Pero no he visto más pastores que se le unan. Pastores, levanten la frente en alto y pongan los pies en la tierra. Protesten, por eso son protestantes, porque están en desacuerdo en aquel acto o hecho que no quieren que se lleve a cabo. Nos vemos en el próximo video, porque si yo sigo continuando voy a hablar más. Y quiero que sigamos conversando. Que Dios los bendiga y pasen una feliz tarde, feliz noche y buenos días en cualquier lugar que te encuentres.